Arba midot de Bet Midrash. Hay cuatro tipos, cuatro especies de personas que llegan al Bet Midrash, que vienen a estudiar Torah. Dice así: Olech Benot, una persona que va al Bet Midrash, pero no estudia nada. No estudia. Está ahí dando vueltas. Se ocupa de ponerle el sol al rabino, después le trae un té al rabino, después justo tiene que ir al baño, después, hola, después se fija un poco, después el rabino le pregunta si se va abajo a preguntar, a averiguar. Pasa todo el día, no estudió nada. Nada. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que gana? Por lo menos llegó. Es decir, estuvo en el Betamidrash, pero no hizo nada. No estudió nada, o casi nada. Pero entonces, ¿en qué recibe su recompensa? La recompensa de por lo menos que fue al Betamidrash. Fue al Betamidrash y no hizo nada. Pero por lo menos fue. Fue. Hay una cosa parecida que dice en el libro, en el Masejet Brajot, Brajot en el Talmud. Había en Babilonia se acostumbraba que en Adar pienso, iban la gente, o en Lul, iba la gente a la yeshiva. Hay gente que trabajaba todo el año, se tomaba esos 2 meses como de vacaciones, porque en lugar de agricultura, esos son los 2 meses más dormidos, más que no hay gran cosa que hacer. Se iban a estudiar a la yeshiva. Y en ese mes se estudiaba un tomo. Es decir, se decía, vamos a estudiar en este mes el tomo es decir, decían así, cuando terminaban, por ejemplo, el Adar de ese año, dicen, bueno, la próxima vez que nos encontramos, vamos a estudiar el tomo de Ktubot. Entonces la gente más o menos se preparaba y llegaba. Y se dividieron en 10 niveles, que se veía mucho, que se veía poco. Estudiaban más que Ktubot. Terminaban el mes, sí, volvían a su casa. Y después casi, y antes de terminar, se decía cuál era el próximo tomo. Eso se llamaba Yarjekala. ¿Cómo? Yarjekala. Yarjekala viene a ser, Yeraj es mes, el mes de la novia, que es novia, la Torah, que es nuestra, vamos a decir, la novia de nosotros, Yarjekala. Entonces en el tomo de Brajot dice así, de Agra de Kala Dohaka. Lo que uno gana cuando uno llega a la Kala, esos encuentros cada 2 veces por año en el Babilonia con cientos y miles de alumnos, es estar apretado. Si uno entra a la clase, todo apretado uno encima del otro, y trata de escuchar, no sé cuánto pescó, cuánto no pescó. Te dicen en la Gemara, tranquilo, llegaste al Betamidrash, hiciste lo que pudiste para poder estudiar, bueno, y por ahí no pudiste porque hay tanta gente, no había micrófonos en esa época, no había posibilidades electrónicas de cómo pasar la voz. Y bueno, ¿qué pasa? Pero por lo menos hiciste un esfuerzo, ¿ok? Entonces eso también sirve, el estar apretado ahí también sirve. ¿Dónde sucedía? ¿En Israel? En Babilonia, Ah, en Babilonia. en la época del Talmud. Pero entonces esto es distinto, porque esto es algo de una persona que no es que él viene y puede estudiar, pero siempre está desparramado. ¿Viste cuando hay gente que está desparramada? No entiende lo que estudia, pero tampoco se ocupa demasiado y siempre está ocupado. Falta azúcar en donde está el té. Entonces tengo que ir a buscar azúcar. Tengo que ir a la cocina a buscar el azúcar. Está 3 horas buscando azúcar. Después le dicen que al final no hay azúcar. Tiene que ir a un supermercado, pero acá hay un almacén. Pero en el supermercado venden a 5 centavos más barato. Entonces conviene ir al supermercado acá en Givat Shaul y me compro un azúcar. Pero ya que estamos, le hago un favor a la gente. Este quiere un azúcar, yo azúcar para acá. Y este quiere 2 tomates, y el otro quiere una cebolla, y el otro quiere un yogur. Pero un yogur dietético de durazno. Que se va, vuelve de tarde, cansado, se rompió el alma por la gente. Pero trajo el azúcar. Pero la gente está estudiando de la mañana, y vos te ocupaste de qué? De ahorrarte 5 de aquel almacén, te fuiste a fin del mundo, y ya que estamos, compramos ya todos los Mishloach Manot de Purim, ¿no? Para que toda la gente esté. Se acabó el día, ¿no? Se acabó el día, no estoy de nada. Bueno, eso que recibe, por lo menos. ¿Que alguien prendió esto? Es automático. ¿Eh? Automático. Y apáguelo. Mátelo, no sé.
Dispárele. Tenemos el encargado acá de los... tenés el aparatito, ¿eh? Este es más moderno. Somos menos a los gauchos y le sacamos el enchufe. Bueno, entonces Oleg Benose no estudia nada, está en el Betamidrás, está todo el día. El único que recibe es el asunto de que se levantó en la mañana y se fue al Betamidrás. Pero al final no estudió nada. Hay al revés, Ose Benolej. Hay quien estudia Torah, pero no va al Betamidrás. Está en la casa, se pone los auriculares y escucha un shiur. Escucha todo el día estudiando shiur. Todo el día estudiando Torah. Muy bueno. Entonces, ¿qué recibe? Recibe la recompensa por haber estudiado, pero no por ir, porque no se movió de la casa. ¿Ok? No se movió de la casa y estudió. ¿Qué es mejor? ¿Estudiar y no ir al Betamidrash o ir al Betamidrash y no estudiar? Doble premio haciendo lo mismo No, pero ¿cuál es el mejor? Yo tengo que elegir. en el Beit No. Ir al Betamidrash, pero no estudiar nada como primero, o estudiar sin ir al Betamidrash. ¿Qué es preferible? Estudiar sin ir al Betamidrash, seguramente, ¿no? No. Tú vas al Betamidrash y no estudiaste nada. No sirve para nada. Si recibís una pequeña recompensa de Dios porque te moviste de tu casa, te sacaste el pijama y te fuiste a estudiar, pero está bien, no es lo mismo. Estamos hablando de qué prefieres, sacarte un ojo o tener una uña encarnada. Tener una uña encarnada, pero te duele la uña. Está bien, está bien. No estamos hablando de que ser un sano o insano. Estamos hablando de dos enfermos, uno con una uña encarnada y otro que le falta un ojo. ¿Qué es preferible? Una uña encarnada. Mismo acá. Si son las dos están mal, pero es preferible estudiar en la casa sin moverse antes que estar en la Betamidrash sin hacer nada. Oleg Benose Hasid. El que va al Betamidrash, también estudia en el Betamidrash, es un Hasid, un piadoso. Porque él se esforzó por llegar y también estudió. Usó el tiempo para estudiar, para saber Torah. Lo Oleg Benose ni va al Betamidrash ni estudia. Nada. Dice en Pirkei Avot, Rasha. Rasha. ¿Por qué? Porque al no ir al Betamidrash, tampoco estudiar Torah, quiere decir que le importa un pepino a la Torah. Y una persona que le importa un pepino a la Torah, si no es Rasha ahora, va a ser Rasha después. Por ahí, por ahora no. Pero después, o sea, perverso, malvado. Hoy en día no, porque hoy en día la gente no entiende qué es el estudio de la Torah. Entonces, por eso hay gente que por ahí no va al Betamidrash, no estudia, no es Rasha, es un... No, porque está prohibido decirle Rasha. No que está prohibido, porque no es Rasha, es un tipo que es un lego, un ignorante. Es decir, un ignorante, una Amaretz, sí, hoy en día ni siquiera es Amaretz. Ser Amaretz es un nivel, no es cualquiera, ¿eh? Sí, hay que ganarse con esfuerzo de ser Amaretz. No cualquiera de la calle para ser una Amaretz. ¿Qué te pasa? Ser Amaretz. Entonces, Como los bastardos en su época, ¿qué? que eran muy elegantes. Sí. Sí, entonces dice así, lo se Rasha. Ahora hay que ver de que uno tiene que usar el Betamidrash. Yo siempre digo de que una persona tiene una especie de batería. ¿Cuál es la diferencia entre una batería y una estación de electricidad? Si una electricidad va renovando la electricidad. La batería no renueva. La batería, si yo saco la batería del motor, la tengo separada del motor, ella no recibe la fuerza del motor para volver a llenarse. Es decir, que tiene un límite de energía dentro de ella. Cuando se termine, se apaga. ¿Ok? Hay que ponerlo otra vez en un cable para poder que vuelva a tener. Se dice, entonces tenemos acá. El Betamidrash lo que hace es, nos da fuerza para seguir. Es una especie de que renueva nuestra energía. Cuando una persona estudia Torah, sigue cumpliendo mitzvot, pero sin estudiar Torah, se va desgastando mucho más fácil. Es como una batería que la sacaron del plus y el minus y la pusieron separada del auto. Entonces sigue dando fuerza hasta que después se descarga solo, porque no hay
una ¿qué? No la está cargando. Corriente continua que la va alimentando, ¿me entienden? Así es así. Es así. Estudio de la Torah. Estudio de Torah viene a ser carga eso. la batería. Seguro. Carga la batería de la persona porque puedo llegar a seguir y seguir y seguir. Si no, va a seguir, pero no por mucho tiempo, porque se va desgastando y depende de cada persona. Hay gente que tiene una gran batería. Hay gente que tiene una batería de motoneta. Y hay uno que tiene una batería de un camión. Es distinto. Pero al final el camión y la motoneta al final se van a desgastar. Al final se va a terminar. ¿Por qué? Porque no recibe energía. Hay que recibir energía. Eso se da únicamente en el Beta Midrash. Es muy difícil. Beta Midrash, Tefilá, es lo que puede dar a una persona la fuerza de poder tomar. Hay que entender de que el pueblo de Israel llegó a donde llegó. Y es el pueblo que más numéricamente y de manera abrumadora y totalmente aplastante tiene la mayor cantidad de premios Nobel en el mundo y de científicos distinguidos en el mundo. Y cuando el pueblo de Israel no se ocupó de las ciencias durante cientos de años porque no lo permitían, ¿ah? Y con todo eso llegaron porque se acostumbraron de miles de años de estudio de Torah. Miles de años de estudio de Torah. Puedes ponerte un poco allí, te puedo ver. No, si quieres dormir no hay problema, puedes poner para allá y te duermes tranquilo. Mientras no ronques no hay ningún problema. No, porque el coso firma acá el ronquido. Yo tengo 2 alumnos en la clase que doy en Shabbat a mediodía, que ellos llegan y siempre tienen algún muerto para decir que el shiur sea en memoria de tal y tal. Ni bien lo dicen, es como un numbón. Se duermen los dos, un espectáculo. Está enfrente mío y se duermen. Yo tengo una gana de dormir. Tipo te dicen, Leilun Ishmat, esta que esta. Bueno, se sientan, es increíble, se sientan. ¿Qué toman esta gente? Es un espectáculo. En menos de 1 minuto están durmiendo los dos. El padre y el hijo. Falta el Espíritu Santo y estamos todos. Increíble. Se duermen, es una especie, no se puede creer. Frac, se sientan y se duermen. Hasta el final de la clase. Al final de la clase, el Kadish, se levantan, hacen el Kadish y se van. Ahora la esposa piensa, mi esposo y mi hijo se rompen el alma estudiando Torah. Llegan a casa y le dicen, bueno, ¿querés dormir un poco para descansar? Si se rompió el alma estudiando Torah. Y después vos se dice, no, yo quiero seguir estudiando. La esposa piensa que es un santo, yo qué sé. ¿Se rompió el alma Ferrabino? No, es increíble, pero hace no sé, como 20 y pico de años que vienen a la clase, todos los Shabbat. Y todos los Shabbat se duermen. A la misma hora. Es un espectáculo. Es el loser. Es el tipo, ¿eh? Es el loser. No, es increíble. Se duermen. Entonces el asunto es que ir al Beta Midrash es lo que da fuerza a la persona. El pueblo de Israel, ¿por qué se distinguió de muchos pueblos? Por el estudio de Torah. El estudio de Torah forma personas en el cual necesitan más ligados de inteligencia para comunicarse. La misma vida moderna de hoy en día es mucho más, da muchas más posibilidades de aprendizaje que la vida hace 300 años. Si una persona que vive en una aldea hace 300 años en cualquier lado del mundo, su mundo era el kilómetro alrededor de la aldea. Por ahí ni sabía que existía algo después. O escuchaba algo, había una cosa. ¿Okay? Por ejemplo, los cruzados sabían de que después del río Jordán estaba la Tierra Santa, con la tumba de nuestro Señor. Entonces, cuando el Papa dijo de que hay que salir a las cruzadas, llegaron al río Rhein, en el sur de Alemania. Te dijeron, ¿este río? ¡Oh, qué río este! Ahora nunca escucharon el río Rhein. Ellos no vivían ahí, vivían para el norte. Este debe ser el Jordán. Quiere decir que atrás están los judíos y los herejes. Ni bien pasaron, mataron a todos. ¿Pero cómo? Sí, ¿pero cómo? Y sí, ¿no? Si es un río así, debe ser como Jordán. Y si es Jordán, entre que los de atrás, entonces hay que matarlos a todos. Increíble. De tanta burrada que tenía. Pero es decir, la gente que vivía hace 200, 300 años, no necesitaba tanto usar la cabeza. Criaba ovejas, hacía cosas, pero no. Una persona que vive en este mundo tiene que llegar a un lugar. Entonces tiene que tomarse un colectivo, tiene que tomarse un bus.
Entonces dice, bueno, me tomo este bus, pero ¿a qué hora sale y a qué hora viene? Ah, pero tengo que combinar con el otro bus. Entonces tiene que pensar. El solo hecho de que ir al banco, ir, subir a un bus y pagar y recibir el vuelto y cargar la tarjeta, no cargar la tarjeta, eso provoca a la persona que uno tenga que usar la cabeza todo el día. Ahora, una persona que estudia Torah, eso es lo que hace, usa la cabeza. Usa la cabeza, muy simple. Y el usar la cabeza provoca que la gente sea más rápida y más inteligente. Muy simple. Los coreanos, por ejemplo, el sur de que los del Coreano del Sur llegaron a la conclusión de que por qué los judíos tienen tanta premio Nobel. Porque estudian Gemara. ¿Sabe cuál es el país donde más se imprimió el tomo de Brajot? El tomo de Talmud de Brajot. Corea del Sur. En Corea del Sur se imprimieron, escuchen bien, 15 millones de tomos del tomo de Brajot traducido al coreano. 15 millones. Y no hace mucho. ¿Y por qué? Porque dijeron, bueno, si ellos tienen más premio Nobel y esto y demás, y ciencias y demás, de empezar por usar la cabeza. ¿Qué usaron la cabeza? En el estudio de Torah. Quiere decir que, y especialmente, el Talmud usa mucho la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Imprimimos el Talmud, lo tradujeron al coreano, y están ahí, chin, chin, pum, pum, chun, chan. 15 millones. Increíble. ¿Son más inteligentes o no? Ahora, no sé. Mira, estar más inteligente que los del norte de Corea no es gran cosa. Porque los del norte son increíbles. Increíble. Entonces, el asunto es que, en serio, el estudio de Torah provoca a la persona a ser más rápida. Por ejemplo, los judíos que viven en Marruecos. El marroquí, en general, un tipo marroquí árabe, ¿qué es? O berbero, que es marroquí, no musulmán. ¿Qué es? Un asno, un burro, ¿qué es? Ni el palo del pastor es. No, nada, tienen un 5% de gente más o menos inteligente, un 20% de gente mucho menos del promedio, y un 70% de burros ignorantes que no se pueden creer, animales totalmente indesarrollados. En serio. Y el judío marroquí es mucho más inteligente que ellos. ¿Por qué? Porque de cierta manera tuvo que, yo qué sé, trabajaba todo el día, pero después el Shabbat venía al Betacrest y estudiaba un poco y leía un poco y por ahí no sabía tanta Torah, pero sabía el solo hecho de estudiar, tengo que escuchar, tengo que aprender, tengo que entender lo que estoy diciendo, tengo que entender lo que me dice en la Torah. ¿Ok? De cierta manera, no es que va a entender todo, pero hay cosas que sí lo va a entender. Si el 90% de lo que se lee en la Torah, los Shabbatot tiene que saber, lo va a saber. No el primer día, pero lo va a saber. ¿Ok? Hay cosas que hasta el día de hoy casi ni se entienden. ¿Se acuerdan del cuento de los judíos que viven en Ashkenaz? No se ocupaban mucho de aprender textualmente lo que dice la Torah. No entendían tanto. Ni de verbos, un desastre. Entonces una vez en el Torah, el Rebbe le dice a los chicos que el man era como Tzopechis Bidvosh. Tzapechit Bidvash. No me digan cuál es la traducción porque no sé. Como Tzapechit Bidvash, así dice. Dvash es miel, es decir, algo dulce. Tzapechit viene a ser, la explicación en general es como una especie de galletita aplastada. Chata, no un corazón, ¿ok? Chata con miel. Entonces el alumno le dice al Rebbe, tengo una pregunta que es, ¿vos dos Tzapechit Bidvosh? ¿Qué es Tzapechit Bidvosh? Y uno dice, bueno, estuvieron en el desierto, tenían hambre, no había que darle de comer, y Dios le trajo man, y el man tenía cosas como Tzapechit Bidvosh. Sí, pero, ¿qué es Tzapechit Bidvosh? Ah, te explico. Salieron al desierto porque eran esclavos. Y tuvieron que ser esclavos. Y en el desierto no hay nada para comer, entonces Dios les dio man, y Tzapechit Bidvosh. Entonces el alumno dice, ¿pero qué es Tzapechit Bidvosh? Vendieron a Yosef, entonces Yosef se fue a Egipto, y a Egipto era los sueños, y esto y lo otro, y después tuvieron esclavos, y después salieron de esclavos, y después llegaron al desierto, y estaban muertos de hambre, y Dios le dio el man, Tzapechit Bidvosh. ¿Pero qué es Tzapechit Bidvosh? Abraham Avinu. Sí, siempre para explicar Tzapechit Bidvosh iba más atrás, cada vez más atrás. La 15 vez le dijo, bueno, Dios creó el mundo.
Y después las 10 generaciones del diluvio, y Noah, y el elefante, y esto y lo otro. Después de Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Moshe, Midé, estaba en el desierto, a muerto de hambre, se dice uno, ¿pero quién se más? Te dice, Rebe, sos un hereje, quieres saber lo que pasó antes de la creación del mundo. Si el tipo me explicaba, te explicaba, iba para atrás, ¿entiendes? Pero la mayoría de los judíos sí entendían la mayoría de las cosas que está escrito en la Torah. A una persona en esa época, si estamos hablando de la Torah, fue entregada hace 3.300 años. Hace 3.300 años los ingleses, el duque de Emo o el príncipe de Montpellier en Francia, ¿qué era? Estaba en el árbol todavía, estaba ahí en la liana. Que estaba, como Tarzán. ¿Qué era? Nada. ¿En serio? Un totalmente ignorante, un burro total. ¿Entienden? Y el judío en esa época recibió la Torah y estudió Torah. Entonces eso pasa generaciones a generaciones. Provocan un desarrollo intelectual, no hay nada que hacer. Entonces el estudio de Torah eso es lo que hace. Seguro, nosotros no estudiamos Torah para hacer un desarrollo intelectual. Nosotros estudiamos Torah porque es lo que Dios dijo. Pero sabiendo de que el estudio de Torah también provoca a la persona una especie de desarrollo del intelecto. En todo, ¿eh? En todo, no nada más en la Torah, en todo. Porque piensa más rápido y demás y demás y demás. ¿Entendido? Si cualquier cosa que uno lo hace, muchas veces hay que entender de que en el cerebro hay varias partes. Hay cosas que yo pienso y las hago. Eso por lo general se piensa acá y se hace. Una persona así, hay cosas que uno hace y ya no las piensa. Las programa y sale como automático. Por ejemplo, manejar. Una persona que empieza a manejar, la primera vez que se sienta en un volante con el que le enseña a manejar, está todo así. Dobla para acá. ¿Acá qué es? ¿Derecha o izquierda? Está desesperado porque no sabe. Y le dicen derecha y si se da vuelta choca. Entonces está ahí. Porque está pensando de acá. Llega a cierto punto en el cual una persona al manejo lo piensa por acá. Ya pasa directamente, es muy rápido. También lo piensa. Es decir, cuando él tiene que pasar de cambio de segunda, tercera, lo hace automático. No es que dice, voy a cambiar. Me pongo, digo, y cambio el cambio. No, pone el cambio y sigue. Porque así es. Eso es lo que se hace con los soldados. Los soldados reciben el arma, empiezan a entrenarse. Están los primeros meses que se llama el tironut. Tironut son los primeros 8 meses. Termina los 8 meses, hace lo que se llama Imun Mitkadem. Se llama Imun Mitkadem. Imun Mitkadem viene a ser ejercicios ya de más adelantados. ¿Cuál es el objetivo de los ejercicios más adelantados? Pasar las cosas de acá a acá. Si un soldado escucha algo y ¡pum! Está ahí. No piensa qué hago, hay un peligro, uso el arma, pongo la bala, apunto. No. ¡Pum! Está ahí. Eso es lo que se quiere llegar. Lo mismo estudio de Torah. Uno llega a estudio de Torah, entonces por ahí le cuesta al principio, pero después eso le provoca hacer mucho más rápido en muchas cosas. Muchas cosas. En todo. ¿Juan? Piensa más rápido en todo. Seguimos. Arba midot yoshvin lifnei chachamim. Hay 4 tipos de personas, de gente distinta, que está sentada frente a los sabios. Tiene un sabio que tiene 4 alumnos, 4 tipos diferentes de alumnos. Sfog, la esponja. La palabra esponja viene de la palabra sfog, es lo mismo. Sfog, esponja, es lo mismo. Sfog. Mashpech viene a ser lo que una regadora del jardín. Regadora. Meshameret viene a ser una especie como de rejilla, uno vuelta algo y deja pasar cosas y atrapa otras. ¿Cómo se dice? Un colador. Y napa. Napa viene a ser para tamizar la harina. Napa es para tamizar la harina. La red para tamizar la harina. Entonces dice así, ¿cuáles son los 4? Yo debe decir. El primero es Sfog. Una esponja. Sfog, sofeg y tacol. La esponja chupa todo. Chupa todo. Es una especie de este tipo de alumnos. ¿Cuál es el problema con este tipo de alumnos?
no filtran. Entonces, al recibir todo, ellos no tienen una especie de crítica interna. Esto lo tengo que aprender, esto conviene no aprender. ¿Entendido? Por ejemplo, el rabino Shalem de clase de vez en cuando cuenta un chiste. Entonces, si yo no sé qué distinguir entre el estudio de los chistes, entonces al final salen de la clase y que estudiamos, no sé, pero un chiste buenísimo. Y no, infeliz. Te dieron el chiste para que no se aburren, pero aquí el chiste vine acá, una clase de contar chistes, porque si no, no hace falta que no vengan para acá. Ustedes no vinieron para escuchar mis chistes. Chistes, una especie de marco para poder dar una clase, ¿entendido? Sfog es el problema. Sfog atrapa todo. Y problema, porque al atrapar todo hay cosas que uno no tiene que aprender al rabino, uno tiene que aprender uno solo. Y no hace falta aprender esas cosas, ¿ok? Mashpech. Mashpech es peor todavía. Motzi mizo, magnis mizo, motzi mizo. Regadera. En la regadera entra el agua por acá, sale por acá. ¿Qué queda al final? Nada. Es decir, el otro, la esponja queda todo. Lo bueno, lo malo, problema. El otro es peor todavía. Porque llega al Betash, estudia, ¿y en qué salió? Nada. En blanco total. Total. Problema. Lo dije la semana pasada de que hay en el tomo de Moed Katan, dice el Midrash, de que hay dos por lo cual Dios llora. Dios por lo cual Dios llora. Uno, el que estudia. El que no estudia y puede estudiar. Y otro, el que no puede estudiar y estudia. Ahora, el que no estudia y puede estudiar, entiendo. Puede estudiar, no estudiar, está para llorar. Pero el que no puede estudiar y estudia, ¿por qué Dios llora? Se explica en Arsha de que es gente que estudia lo que no debe estudiar. Hay tantas cosas que tiene que estudiar antes y va a entenderlas. En vez de eso, ¿qué hace? Se rompe la cabeza para entender algo que es 10 niveles más alto que él. ¿Ok? 10 niveles más alto que él. Entonces, ¿qué pasa? Es una pérdida de tiempo. Está ahí sentado, está todo el día sentado, se rompe el alma, pero al no tener la base, entonces como que estás construyendo el 10º piso sin tener la base del edificio. Pero no sirve para nada. Eso es un mashpech es una regadera. Entra por acá, sale por allá. No, al final no queda nada. Y no tiene ningún sentido. Es decir, no tiene un límite de cuántas horas por día y cuántos años de la vida uno puede estudiar Torah bien. Entonces, está de usarlo para bien. Usarlo de manera programada, de manera de lo que entiende a lo que no entiende, y no empezar al revés. Lo que uno no entiende, pues lo que uno tiene que saber no lo sabe. ¿Ok? Yo conozco mucha gente que así pierde el tiempo. Están años en la yeshiva y después no saben ni cómo hacer netilat yadayim. Entonces, ¿para qué estudiar? ¿Sabe qué es lo que pasa? Sí, el toro mató a la vaca y la vaca estaba embarazada de un feto que le faltaba un ojo y ahora el feto le falta el segundo ojo y al final pero el cuerno del toro estaba medio chato pero el dueño de la vaca lo provocó al toro con una tela roja, pero al final sabe todo. Netilat yadayim no sabe. ¿Cuántos toros viste en tu vida? Ninguno. Y entonces el toro. Pero si Netilat yadayim comes todos los días pan, entonces por ahí es más importante que sepa Netilat yadayim, no entiendo. No entiendo. Entonces el segundo. El tercero, una especie de Meshameret. Meshameret dijimos que es una especie de colador. Colador hecho de tela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como ese colador es como una persona como un colador de vino, que después de yo fabricar el vino, ¿qué es lo que hago? Lo tengo que pasar por un colador. ¿Cuál es el objetivo del colador? Que arriba quede la basura y abajo. Que pase el vino abajo y que quede arriba el mosto y todos los demás de la uva. Porque quiero que el vino quede lo más claro que pueda y deje de hacer ¿cómo se dice? La fermentación. Si la dejo que bajan arriba, sigue fermentando, no termina más. Y se agria. Tengo que colarla bien. Entonces, ese es el tipo de Beit HaMidrash. Que el tipo deja pasar el vino, que son las cosas buenas, y se queda al final ¿con qué? Con la mala. Es decir, vine acá, está el mejor medio todo el día, y después, ¿qué es lo que le salió después de horas de estudio? ¿Viste?
el rabino Shalem salió de acá y no salió al Rospañental. Debe ser que hay un problema. Se pelearon. Este ladrón. Está ahí buscando roña, a ver qué. No estudió nada, pero llegó acá, ¿de qué se ocupa? Sí, estuvo acá. Y el otro prendió el aire acondicionado y al final tuvo frío, y el rabino tuvo frío, y al final tuvo calor. Al final tuvo calor, al final tuvo frío. Y al final esto, y al final otro. Y el baño al final no funcionaba, y al final, y el rabino se enojó con el otro rabino y dijo, pero usted tiene encargado. Y el rabino al final no terminó la clase, entonces el rabino que viene después tuvo que esperar afuera, entonces se puso nervioso y le dijo a Raspag, entonces armó un lío, el lío se armó. El vino, ¿de qué se quedó? Esto, y aparte que no es que pasó algo, inventa, ¿no? Inventando, paso por acá. Y vieron el rabino, no solo el rabino Spagenthal, está peleado, ¿eh? No estaba ahí el rabino, está todo el baño. ¿Yo quiero ir al baño a saludarlo o no? Ah, lo saludo, no está, no lo saludo, no pasa nada. No, pero se habían peleado. ¿Y por qué se pelearon? El hijo del Rav Spagenthal estaba enganchada con la hija del Rav Shalem. Y al final no pasa nada. Y por eso están peleados a muerte. No se hablan. Pero tengo hijo, tenga hija. No, pero no importa. Para hablar estupidez uno siempre está. Entonces ese es el asunto. Te da horas y horas y horas. Y las cosas importantes las deja pasar. ¿Y el que se ocupa? De estupideces. Y el que se queda con el vino es el quinto. No, todavía no mencioné. Y después la napa. Napa viene a ser el tamiz. La red del tamiz, que se tamiza la harina. ¿Qué es lo mejor? Motziata quema. Saca la harina tamizada. De coleta solet. Y queda la harina gruesa, que con eso se hace el couscous. El couscous se hace con una harina gruesa. Es decir, el pan va a ser fino porque tiene harina fina. Y el couscous va a ser rico porque sin harina, únicamente con cebolla. La cebolla, las dos sirven. Se queda con todo, ese es el mejor. Ahora, ¿qué pasa? Uno tiene que enseñar, depende de lo que es uno. Pero el maestro tiene que leer bien esta Mishnah y trate de provocar. Si ve a alguno que usa el Beta Midrash y al final sale el Beta Midrash como entra, entonces tiene que educarlo de que estudie cosas que por ahí le pueden llegar a servir en su vida. Para que no sea como entra. Tuve 10 años en la Yeshiva que estudió nada que le pueda ayudar en nada, y nada no adelantó en ningún tema. ¿Para qué sirve? ¿Entendido? Todo. Acá llegamos. Amén, amén. Les recomiendo, si quieren, tengo muchísimas clases de Purim apaga esto, puede ser, en el website del Majón, en el sitio del Majón.